quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones. Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. Querida familia aquí presente y también todos los que nos acompañan en FIA TV, vamos a orar para que el Espíritu del Señor nos ilumine, porque hoy vamos a descubrir dos tipos de sabiduría. Y este tema lo desarrolla bellamente el apóstol Santiago en su carta. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Espíritu Santo de amor, tú que eres el autor por excelencia de la Sagrada Escritura, te pedimos humildemente nos concedas la gracia de comprender tu palabra, de poderla asimilar para después compartirla alegremente con nuestros hermanos en la fe, para hacer llegar la riqueza de tu palabra a más corazones, y que tu palabra brille y resplandezca en todas las familias, en cada uno de tus hijos, que tu palabra trascienda y transforme los corazones de aquellos que la escuchan, pues tu palabra es salvación, es vida eterna, es sabiduría divina que convierte el corazón del hombre. Gracias, porque en todo momento nos guías y nos asistes y nos confieres la unción necesaria para poder estudiar, contemplar y vivir tu palabra. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 13. Santiago 3:13. Y aquí Santiago nos habla de la sabiduría. Pero de entrada tenemos una pregunta. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Todos sabemos de entrada que la sabiduría es un don. Es un don del Espíritu Santo. Sabemos que don es un carisma, o don que significa regalo. Entonces la sabiduría es un don de Dios. Pero también la sabiduría es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Es Jesús. Él es la sabiduría del Padre. Cristo mismo es la sabiduría. Cristo es la sabiduría. La sabiduría increada.
es la sabiduría increada, porque existe desde toda la eternidad. Él es el origen, la fuente, el autor, la sabiduría increada. Y dice el versículo 13 del capítulo 3 de la carta del apóstol Santiago: ¿hay entre ustedes algún sabio que experimente que sus obras tienen la sencillez de la sabiduría? ¿Hay entre ustedes algún sabio y experimentado? Pues si es así, que muestre con su buena conducta que sus obras tienen la sencillez de la sabiduría. Lo que hemos escuchado nos sorprende. ¿Qué es la sabiduría cuando ya el Espíritu Santo te la concede? Es conducta. La sabiduría es comportamiento. Quien la posee debe tener un comportamiento digno de la sabiduría. Con esto empezamos a cambiar el concepto. La sabiduría no solo es saber. La sabiduría no solo es conocimiento. La sabiduría es comportamiento, conducta, coherencia de vida. Por eso dice: el que tenga sabiduría, que la muestre con su conducta. Es forma de vivir. ¿De qué me sirve saber mucho? Tener mucha información, muchos conceptos del mundo, si mi vida deja mucho que desear. ¿De qué me sirve ser un hombre letrado, estudiado, que he leído muchos libros, que he viajado por el mundo, que conozco culturas, lenguas, que conozco porque me he llenado de información a través de las redes sociales, a través de libros, a través de viajes, a través de personas, a través de un diplomado o asistiendo a cursos de formación humana y de valores para llenarme de sabiduría? ¿De qué me sirve si soy un corrupto? ¿De qué me sirve ese conocimiento si soy un mentiroso? ¿De qué me sirve toda esa información, todos esos libros y todas esas charlas o años de estudio en la universidad o en la escuela, si mi comportamiento no es digno? Si no tengo coherencia de vida, ¿de qué me sirve si no tengo ética profesional? ¿De qué me sirve decir que tengo mucha sabiduría y que conozco el mundo y los libros si soy un lujurioso? Si estoy lleno de avaricia o de ira, soy una persona intratable, que siempre estoy molesto y que trato a los demás humillándolos y con desprecio. Eso no es poseer sabiduría. La sabiduría es conducta. No es sabio el que más sabe, sino el que más ama. No es sabio el que más sabe, sino el que mejor sirve.
el que se entrega, el que se dona, el que tiende la mano al necesitado, aquel que es solidario. Sabio es aquel que es empático, es aquel que siempre está ahí para ayudarte, para aconsejarte, para orientar tu vida, para ayudarte en cualquier necesidad. Sabio no es el que más sabe, sino el que más ama. ¿Ya les cambió el concepto de sabiduría? La sabiduría no es algo conceptual, es vida, es práctica, es obra, es acción, es amar, es respetar, es tratar a las personas como lo que son, hijos de Dios, con toda dignidad, promoviéndolos y exaltando sus virtudes y cualidades. Por eso inicia así la exhortación. El que tenga sabiduría, que la muestre con su conducta, con sus buenas obras, con su sencillez de vida. Pues si tienen el corazón cargado de rivalidad, de ambición, ¿por qué se enorgullecen y no dicen la verdad? Atención en el verso 15. Semejante sabiduría no procede de arriba, sino que es terrena, sensual y demoníaca. Entonces estamos diciendo que hay dos tipos de sabiduría. Dos tipos de sabiduría. Dos tipos de sabiduría. Hagamos este esquema para que nos quede muy claro que hay dos tipos de sabiduría. Vamos a ver, ustedes me dicen si se ve el rojo. Hemos dicho, semejante sabiduría no procede de arriba, ¿sí? Es terrena. No se ve. Terrena. Vamos a usar el azul. Terrena. Sensual. Demoníaca. Fíjate nada más, escucha de nuevo. Semejante sabiduría es sensual, demoníaca, terrena, porque donde hay envidia, ¿sí?, es una sabiduría llena de envidia. Donde hay envidia, ambición. Donde hay envidia, ambición. Y ahí reina el desorden. Sí. Son las características que se nos está dando de esta sabiduría que es terrena, que es sensual y que es demoníaca. Esta sabiduría no la inspira Jesucristo, que es la sabiduría increada. La inspira el mismo demonio. Por eso esta sabiduría terrena, sensual, erótica, pornográfica, está llena de envidia, está llena de ambición. Ahí reina todo tipo de desorden y divisiones y chismes
y habladurías y murmuraciones. Es una sabiduría terrena, sucia, sensual, demoníaca, porque donde hay envidia, ambición, allí reina el desorden y toda clase de maldad. ¿Queda esto claro? En cambio, verso 17. Espero que en su Biblia, con su marca textos amarillo, ya hayan subrayado el verso que acabamos de leer. Con otro color pueden subrayar ahora las características de la sabiduría celestial, porque viene de arriba, del cielo. Por lo tanto, es una sabiduría divina. Es una sabiduría santa. Es una sabiduría santa. Mira, en cambio, verso 17. La sabiduría que procede de arriba es en primer lugar intachable. Intachable. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la verdadera sabiduría es conducta, comportamiento. Por eso es intachable. Otra, pero además es pacífica. Pacífica. Porque viene del cielo. En cambio, la sabiduría terrena, sensual, demoníaca, es violenta. Es una sabiduría que el hombre impone con violencia, con intransigencia. Por eso crea desorden, guerras, revueltas, revoluciones. Lo vemos en el mundo. Es una sabiduría intransigente. En cambio, la sabiduría que viene de Cristo es pacífica, llena de paz tu casa, tu oficina, tu vida, tu matrimonio, tu apostolado. Es tolerante, es paciente, es una sabiduría llena de paciencia. Una sabiduría paciente. Otra característica, conciliadora. Es una sabiduría que concilia, que arregla las contiendas, los pleitos, las divisiones entre hermanos, entre familias, entre esposos, entre amigos. Es una sabiduría fraterna que nos vuelve a hermanar, a unir en el amor y en el perdón. Es fecunda. Otra característica, es fecunda. Es una sabiduría que produce vida, porque trae la fecundidad de Dios. Es una sabiduría muy fecunda, trae frutos de conversión, de santidad. Es imparcial y sincera. Es una sabiduría verdadera. Esta es la sabiduría que llena de vida, la verdadera vida que viene de Dios. Vean todas las características que se nos da, porque hay dos tipos de sabiduría. Son dos caminos. Y ahora va a depender de ti el que tú quieras elegir. Porque donde reina todo este desorden, ahí no está la sabiduría del Espíritu Santo. Ahí no reina Jesucristo, sino la sabiduría terrena, sensual, demoníaca, porque Él la inspira, es envidiosa, ambiciosa, desordenada y llena de violencia.
está llena de maldad. Así que hoy hemos descubierto, a través de la palabra de Dios, que hay dos tipos de sabiduría. ¿Lo sabían? ¿Cuál sabiduría enseñas tú? No solo con palabras, sino la sabiduría que enseñas a tus hijos con tu forma de vivir, con tu conducta, con tu comportamiento. No es sabio el que más sabe, sino el que sabe vivir bien. Porque la vida es un don, saber vivir un arte. Y muchos hacen de su vida un desastre. ¿Queda esto claro? Va a depender de ti. ¿En cuál de estas dos sabidurías te quieres inspirar e inspirar a los que amas, a los que guías, a los que creen en ti? Esta es una sabiduría que da testimonio de vida, auténtica, porque viene de Dios, del Espíritu Santo. Vayamos ahora al libro de la sabiduría. En el Antiguo Testamento voy a leer solo algunos versos del capítulo 7 y del capítulo 8. Vamos a poner aquí la referencia. Sabiduría, libro de sabiduría, capítulo 7 y capítulo 8. ¿Sí? Dice el versículo 7 del capítulo 7 del libro de sabiduría. ¿Ya tienen preparada su Biblia y su marcatextos? Sí. Para que después, con calma, le compartan estos versículos a sus hijos, a sus amigos, en su grupo apostólico, y que tú lo recuerdes constantemente para vivirlos. A ver, hemos dicho que la sabiduría es un don. Es un don de Dios que procede del Espíritu Santo. Entonces, si es un don, hay que pedirla. Porque la sabiduría, mis hermanos, no se encuentra en los libros, solo en uno. La sabiduría se encuentra en la oración. El que ora es sabio. El que ora con la Biblia es doblemente sabio. Porque toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es sabiduría divina. Es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría puesta por escrito, inspirada, revelada por el mismo Espíritu Santo. Por eso quien se acerca a la Biblia se hace sabio. Para que entiendan mejor, sabio es sinónimo de santidad. El que es sabio, es santo. Es sinónimo de santidad. Porque la sabiduría te hace santo como su autor, como Cristo mismo. Por eso ustedes que estudian la Biblia cada vez se asemejan más a Cristo en su conducta, en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de actuar y en su manera de tratar a los demás.
Dice el verso 7, por eso rogué. El autor está rogando, suplicando. Rogué y me fue dada la prudencia. Seguí orando, suplicando, y vino a mí el espíritu de sabiduría. John Dunn Scott, ¿han oído hablar de él? Sí, cómo no. Este fraile franciscano, un hombre sabio, un hombre de Dios, que defendió contra las herejías a la Santísima Virgen María en su dogma de la Inmaculada Concepción. Él era un maestro de grandes universidades y tenía muchísimos discípulos. Y cada vez que John Dunn Scott entraba al salón de clases, lleno, nadie quería perderse una cátedra de este sabio. Incluso los otros maestros asistían a escucharlo, porque era un hombre de mucha sabiduría. Y cuando él terminaba sus clases, lo rodeaban los alumnos, porque querían seguir platicando con él. Era muy agradable, era muy accesible. Y un día se le acerca un grupo de estudiantes y le dice: Padre John, ¿cuándo nos llevas a tu biblioteca? Porque hemos visto tu sabiduría y tu forma de proceder y queremos aprender de ti. Dinos qué libros has leído. ¿Nos puedes llevar a tu biblioteca privada? Porque debes tener cientos y cientos de libros. Y él decía que sí. Y decía: luego los llevo. Y pasaron las semanas y los alumnos seguían insistiendo, hasta que el padre John Scott dijo: bueno, está bien, de modo que quieren conocer mi biblioteca. Sí, bueno, vamos. Ahí van felices, un grupo numeroso de estudiantes, alumnos, y ya van caminando por el patio de la universidad y llegan a la capilla donde está el Santísimo Sacramento. Se meten, y todos se meten. Dicen: de seguro quiere dar gracias, vamos a acompañarlo. Y el padre John Dunn Scott se arrodilla y se queda delante del Santísimo 1 hora, 2 horas. Los muchachos ya, ¿qué pasa? Se le olvidaría. Pero nos dijo que nos iba a llevar a su biblioteca. No podemos interrumpirlo, está orando. Pues cuando iban a ser 3 horas, ya más de la mitad de los estudiantes ya se habían retirado. Cuando llevaba ya casi 5 horas ahí hincado orando, solo quedaron 2, pero ya desesperados. Y ya estaban a punto de irse cuando lo ven que se levanta. Dice: no, espérate, ya se levantó, pero es tardísimo. Bueno, pues al menos quedamos 2. Entonces ya sale caminando el padre John. Bueno, muchachos, que descansen, que pasen buenas noches. Los espero mañana en el salón de clases. No nos puedes hacer esto, padre John. Tú nos prometiste que nos ibas a llevar a tu biblioteca. Mira, ya todos se fueron, solo quedamos 2 y aguantamos aquí contigo 5 horas. No, creo que merecemos conocer tu biblioteca. Sonrió, los miró con ternura y les dice: qué necios son. Tienen ojos y no ven. ¿Qué no se dan cuenta que los traje a mi biblioteca?
Esta es mi biblioteca. Es aquí donde el Maestro me instruye. Es aquí donde el Espíritu Santo me da estas lecciones de vida. Es aquí donde el Espíritu Santo me unge para ser maestro. Es aquí, estando en comunión con Dios, donde recibo el don de la sabiduría. Es de rodillas delante de Jesús. ¿Qué? ¿Ustedes esperaban ver muchos libros? Y señalando el Santísimo Sacramento, dice: Él es mi libro abierto. En Él aprendo toda la sabiduría. Él me la enseña. Y los muchachos comenzaron a hablar. Entonces el Padre John les dice: ¿quieren ser santos? Sí. Entonces, ¿quieren ser sabios? Sí. Entonces, si quieren ser sabios y santos, necesitan una sola cosa. Y lo voy a poner aquí en grandote. Oración. Esta es la universidad de la sabiduría. La oración. Entiendan esto. La Biblia es el libro de la sabiduría. Y tiene 73 libros. 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. En total 73. Esta es la biblioteca de todo cristiano que quiere ser sabio y santo. Pero la Biblia debe acompañarse con la oración, porque la Biblia es escuela de oración. Hay que orar la palabra a través de la lección divina, de estos 4 pasos: lectura, meditación, contemplación. La lección divina, empezamos con la epíclesis. ¿Qué es la epíclesis? La invocación solemne al Espíritu Santo. Luego abro mi Biblia y leo mi capítulo, llevando un orden, empezando siempre por los evangelios. Leo mi capítulo en oración, ya invoqué al Espíritu Santo. Lectura. La lectura me lleva a entenderla, asimilarla, comprenderla, es decir, meditar el texto, entender lo que leo. Eso es meditar. Asimilarlo, escudriñar la Escritura. Una vez que he leído y meditado, tercer paso, lo hago oración, lo oro. Ya que lo oro, cuarto paso, lo contemplo. Contemplo ese capítulo. Pues, lo leo. 2, lo medito, lo entiendo. 3, lo oro. Y 4, lo contemplo. Eso se llama lección divina. Pero se los voy a decir de una forma más entendible. En la lectura busco a Cristo. En la meditación lo encuentro. En la oración lo hago mío. Y en la contemplación me hace suyo. ¿Ven qué bonito? En la lectura busco a Cristo. En la meditación lo encuentro. En la oración lo hago mío. Y en la contemplación me hace suyo.
Así enseñaba el padre John Dunn Scott a sus alumnos y discípulos. Se corrió la voz de los dos que se quedaron al final, porque al día siguiente los muchachos en clase, en el receso, ¿qué pasó? ¿Quién aguantó al padre Dunn hasta el final? Nosotros. ¿Y qué? ¿Fueron los afortunados de ir a su biblioteca? Sí. Cuéntenos, ¿cuántos libros tiene el padre John? Tiene todos los libros del mundo. Y tiene el mejor libro abierto, que es Jesucristo mismo, la sabiduría increada, y que está en el Santísimo Sacramento del altar, en la hostia santa. Esa es la biblioteca del Padre John, la capilla de adoración. Es ahí donde recibe toda la sabiduría divina. Es ahí donde el Señor lo instruye con esta sabiduría celestial, intachable, pacífica, conciliadora, viva, fecunda. Después, cada vez que el Padre John iba a la capilla del Santísimo, se llenaba. Y los muchachos permanecían con él durante horas. Y les infundió el gusto por la escuela de oración para obtener sabiduría y ser santos. Y así formó muchos discípulos. Porque ellos lo imitaron. Y cada vez que iban al Santísimo a adorar al Señor y salían de ahí, cada día salían más sabios y más santos. Lo mismo hacía Santa Teresa de Calcuta. Cuando las hermanas en una ocasión también se le acercaron para preguntarle que por qué tenía tanta sabiduría. Madre, ¿nos llevas a tu biblioteca? Sí. Y la madre se lleva un grupo de hermanas de la caridad, entra a su celda, la abre y dice: he ahí mi biblioteca. Las hermanas entran y no vieron libros. ¿Qué había? Un tapete. Un tapete. Un crucifijo colgado en la pared. Y al pie del crucifijo, la Biblia. Y salen las hermanas y le dicen: madre, ¿esta es tu biblioteca? Sí. Porque este es mi rinconcito, donde todos los días me encuentro con Jesús. Él ahí me instruye. Así que la sabiduría no es un concepto, no es un libro, no es una información en una red social. La sabiduría, mis queridos hermanos, es una persona divina. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quieres ser sabio? Tienes que ser amigo de Jesús. ¿Y dónde se hace uno amigo de Jesús? Aquí está, en la oración. Aquí nos hacemos amigos de Jesús, en la oración. ¿Vamos bien? Por eso el autor dice: rogué, la supliqué, la pedí y vino a mí el espíritu de sabiduría. En el mismo capítulo 8, versículo 17 dice: la inmortalidad está en la unión con la sabiduría. La inmortalidad, la vida eterna, está en la unión con la sabiduría, es decir, con Jesucristo mismo. Y dice el verso 21: pero comprendí que no la conseguiría si Dios no me la daba. Y ya esto mismo es prudencia, saber el origen de tal don.
Porque la sabiduría viene de Dios. La sabiduría viene de Dios, no de los libros. Los libros, claro, ayudan, instruyen, te forman, te informan. Pero la verdadera sabiduría viene de la oración. Por eso les he dado los 4 pasos de la lectura divina, que es lectura orante de la Biblia. Y que les quede claro esto. La Biblia se ha escrito no para hacernos científicos, sino para hacernos santos. Amén. Así, el autor continúa. Saber el origen de tal don ya es obtener la prudencia. Por eso acudí, pues, y supliqué al Señor, diciéndole de todo corazón: dame, si tú quieres, el don de tu sabiduría. Y viene a continuación. Si ustedes ven su Biblia, todo el capítulo 9 del libro de sabiduría es la oración que hace el autor para obtener sabiduría. La pide orando, la pide rogando, la pide suplicando, como John Scott, como la Madre Teresa de Calcuta y como todos los santos a través de la historia. El capítulo 9 se los dejo de tarea para que con calma en casa, en oración, hagan una lectura reposada. Es como un salmo de adoración, de alabanza, para implorar el don de la sabiduría. Les va a encantar. Dice el versículo 25 del capítulo 7: la sabiduría es una exaltación del poder de Dios, porque la vemos en toda la creación, porque toda la creación fue hecha con sabiduría. Dios todo lo hizo con perfección y sabiduría. Por eso la sabiduría es una exaltación del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente. Por eso nada manchado puede entrar en ella, porque la sabiduría es Cristo mismo. Es una irradiación de la luz eterna. Vean lo que dice la Biblia de lo que es la sabiduría. Es una irradiación de la luz eterna. Lo puede todo. Todo lo renueva. Y entrando en cada época en las almas santas, hace amigos de Dios y profetas. Subrayen eso. ¿Me están siguiendo, verdad? Sí. Estoy en el verso 27. Sí. Entrando en cada época en las almas santas, hace amigos de Dios y profetas, porque Dios solo ama al que vive con sabiduría. ¿Escucharon eso último? Dios ama a sus sabios. Hoy el mundo necesita sabios. Nuestra sociedad necesita sabios. Necesitamos sabios en la iglesia. Necesitamos sabios en el mundo. Necesitamos hombres sabios en la política. Necesitamos empresarios sabios. Médicos sabios, doctores, ingenieros, programadores, arquitectos sabios. Necesitamos profesionistas sabios. Necesitamos maestros sabios, gobernadores sabios, consejeros sabios. ¿Qué sería de nosotros sin la sabiduría? Nos perderíamos.
La sabiduría, capítulo 8, verso 1. La sabiduría despliega su fuerza de un extremo a otro y todo lo gobierna con acierto. El libro de la sabiduría está lleno de frases sabias y te va definiendo con muchas palabras lo que es la sabiduría. Pero, ¿en quién están encerrados todos los tesoros de la ciencia y de la sabiduría? Repito, ¿en quién están encerrados todos los secretos de la ciencia y de la sabiduría? ¿En quién? ¿En los santos? Vamos a escuchar lo que dice San Pablo. Abran su Biblia en la carta a los Colosenses. Carta a los Colosenses. Filipenses, Colosenses. Aquí está. Colosenses. ¿Ya encontraron la carta a los Colosenses del apóstol San Pablo? Dice la palabra del Señor, para que también subrayen esta otra cita bíblica. Colosenses capítulo 2. ¿Sí? Sí. Versículo 3. Bueno, si leemos desde el verso 2, pero la parte final del verso 2. Hasta lograr el total conocimiento del plan salvífico de Dios. ¿Lo tienen? Sí. Repito, hasta lograr el total conocimiento del plan salvífico de Dios, que es Cristo, en quien se encierran todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. En quien se encierran todos los secretos de la ciencia y de la sabiduría, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es la sabiduría increada. Él es el autor y el origen de toda sabiduría. Y dice el capítulo 1, en el himno cristológico de la misma carta a los Colosenses, Cristo, versículo 15, Cristo es la imagen del Dios invisible. Es la sabiduría increada, el primogénito de toda criatura, el primero de todos los hombres. Antes que Adán, Jesucristo. De hecho, nuestro padre Adán fue creado y diseñado conforme al prototipo, el modelo. ¿Y quién es el modelo? Jesucristo, el Verbo encarnado, el Verbo humanado. Por eso Él es el primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas. Las del cielo y las de la tierra. En Cristo, sabiduría increada, fueron creados todos los ángeles, los 9 coros angélicos. El universo, el cosmos, todas las galaxias fueron creadas en Cristo. La tierra, el mar, los peces, las grandes montañas, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, la bóveda celeste, la tierra con todas sus praderas y flores, con todos los animales, todas las frutas, todas las verduras. Todo fue creado por Cristo, en Cristo, para Cristo, porque Él es la sabiduría. Todo cuanto existe, visible e invisible,
Todo cuanto existe en el cielo y en la tierra y en todo lugar es el regalo del Padre al Hijo. Entonces tú fuiste creado en el Hijo y por el Hijo. Tú eres el regalo del Padre al Hijo. Todo cuanto existe es de Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, las visibles y las invisibles, lo macro y lo micro, tronos, dominaciones, principados y potestades. San Pablo aquí menciona 4 coros angélicos. Todo lo ha creado Dios Padre por Cristo y para Cristo. ¿Ya escucharon? Todo lo creado Dios Padre por Cristo y para Cristo. Y Cristo existe antes que todas las cosas, porque Él es Dios. Y todo tiene en Cristo su consistencia. Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al versículo 20. Y voy en el versículo 17. Es el himno cristológico de Colosenses 1. Todo tiene en Cristo su consistencia. Si el mar se conserva bello, puro y lleno de vida, es porque Cristo lo sostiene, lo alimenta, lo vivifica, lo embellece y lo renueva. Si el sol se sostiene siempre ardiente en el vasto firmamento, calentando e iluminando la tierra con su luz y fecundándola para que haya vida, y el sol tiene ahí miles de años, es porque Cristo lo sostiene, lo fecunda, lo embellece, lo mantiene siempre encendido. El sol no está encendido nada más porque se le antojó. ¿Algún día se le acabará el combustible al sol? ¿Se le acabará la leña al sol? A esa esfera solar que en su núcleo es puro calor. ¿De dónde le viene el calor al sol? Del corazón de Cristo. Del corazón de Cristo. La luna del corazón de Cristo. La lluvia, las nubes del corazón de Cristo. Todos los árboles y las montañas, las praderas y los ríos del corazón de Cristo. ¿Por qué las montañas se mantienen siempre imponentes, nevadas o verdes, y los volcanes, y la fauna, y los peces del mar? ¿Quién los sostiene? ¿Quién lo alimenta? ¿Quién lo renueva? El corazón de Jesús. Todo brota de su amor, de su sagrado corazón. Los hombres, ¿por qué tu corazón late? ¿Por qué tu corazón late? ¿Porque es un músculo bravo? ¿Con un miocardio y un endocardio y ventrículos? Porque tu corazón late. Porque en tu corazón está latiendo el corazón de Cristo. Y cuando tu corazón deja de latir, es porque el corazón de Cristo dejó de palpitar en ti. Porque te quiere en el cielo. ¿Por qué respiras? ¿Porque tienes 2 pulmones? ¿Por qué respiras? Porque Jesús está inhalando y exhalando en ti. Es Jesús respirando en ti.
Y cuando dejas de respirar, es que cesó el respiro divino de Jesús en ti, porque ha llegado tu hora de partir al cielo. ¿Por qué ves? Porque tienes dos ojos con dos pupilas, conectados con nervios ópticos a tu cerebro. Porque los ojos divinos de Jesús están mirando a través de ti. Todo lo que tú ves lo está viendo Él. Todo lo que tocas lo toca Él. Todo lo que sientes lo siente Él. Porque se nos olvida que fuimos creados en Cristo, fusionados. Nada opera sin Jesús, nada funciona sin Jesús. Él es el principio de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso atentar contra la vida no es atentar contra una persona, es atentar contra el mismo Jesucristo. ¿Por qué tienes vida? Porque la vida divina de Jesús está palpitando en ti. ¿Por qué oyes? Porque es Jesús oyendo en ti. ¿Por qué hablas? Porque es Jesús hablando en ti. ¿Por qué sonríes? Porque es Jesús sonriendo en ti. ¿Por qué comes y disfrutas la comida? Porque es Jesús comiendo en ti. Es Jesús trabajando en ti. Es Jesús haciendo vida en ti. Porque Jesús se sirve de ti como una segunda humanidad. Él en la tierra tenía un cuerpo, su humanidad. ¿Y dónde está su humanidad? Glorificada en el cielo, a la derecha del Padre. Pero ahora se sirve de la tuya para amar, para perdonar, para hacer feliz a los hombres. Tu corazón late porque el corazón de Jesús está latiendo en ti. Tú respiras porque Jesús respira a través de ti. Tú ves porque Jesús ve a través de ti. Tú oyes y hablas porque Jesús es el que está escuchando y hablando a través de ti. Por eso cuando le das un abrazo a alguien, es Jesús abrazando. Por eso ámense unos a otros como yo los amo. Entonces ven Jesús a amar a través de mí. Ven Jesús a perdonar a través de mí. Ven Jesús a trabajar a través de mí. Ven Jesús a servir a mis hermanos a través de mí. Válete de mí como un instrumento de tu amor. Esto lo entendió San Francisco de Asís. Por eso que no busque yo ser consolado, sino mejor consolado. Que no busque ser yo amado, sino amar. Que no busque ser escuchado, sino escuchar. Que no busque ser entendido, sino entender. Que donde haya odio, lleve yo tu amor. Que donde haya oscuridad, lleve yo tu luz. Que donde haya pobreza, lleve yo tu riqueza. Que donde haya tristeza, lleve yo tu alegría. Hazme un instrumento de ti. ¿Ven qué bonito? San Pablo también lo entendió. Por eso llega a decir, ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Es Cristo viviendo en mí. Es Cristo evangelizando en mí. Es Cristo predicando en mí. Es Cristo enseñando en mí, sirviendo, amando, trabajando en mí, porque ya no vivo yo, es Cristo viviendo en mí, en mi vida ordinaria, en mi vida cotidiana. Si voy a estudiar, es Jesús estudiando en mí. Si voy a dormir, es Jesús durmiendo en mí. Por eso antes de acostarte, ve Jesús a dormir en mí. Él es la sabiduría.
Les gustó, ¿verdad? Lo puedo ver en sus rostros. Porque al conocer la sabiduría, conoces más a Jesús. Y al conocer más a Jesús, te enamoras más de Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias por darnos las lecciones de tu palabra divina, que nos hacen tanto provecho espiritual. Porque tu palabra nos configura contigo, para que seas tú en nosotros y nosotros en ti. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.